El hecho de que yo esté presente en esta comisión es súper interesante, debido a que yo no tengo una bancada, no tengo una agrupación, no tengo un grupo a quien responder más allá que los ciudadanos que me han elegido. Empecemos por ahí la entrevista, ¿qué les parece? Con John Vinuesa, asambleísta de la querida provincia de Chimborazo y además elegido hace 2 días como integrante de la Comisión Pluripartidista ad hoc que se encargará de sustanciar la denuncia presentada contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por el asambleísta socialcristiano Esteban Torres. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días, muchas gracias por permitirme contar lo que está pasando en la Asamblea, las cosas buenas y las cosas malas también, y un poco conversar del país y de qué es lo que está pasando aquí. Yo planteaba justamente en mi comentario el día de hoy estos temas que son muy cercanos al común de los ciudadanos. La ausencia de medicamentos, las dificultades para acceder a los servicios públicos, qué pasa con la educación, las escuelas que están a punto de iniciar clases y no están preparadas, hay parte de la infraestructura educativa fiscal que no está lista para recibir estudiantes pese a los 2 años de pandemia, el tema de inseguridad, la falta de empleo, y a ratos uno siente, legislador, que una buena parte de la clase política no está sintonizada con esto. ¿Cómo le ve usted? A ver, y al final de su comentario, porque estaba ahí afuera escuchándole, lo que le escuché decir fue, no entiendo. Pero es facilísimo entender, es facilísimo. ¿Cómo le entendemos? Es simple. ¿Por qué tenemos delincuencia en las cárceles que está con una inseguridad brutal? ¿Por qué tenemos delincuencia en las calles? ¿Por qué hay asesinatos, sicariatos? ¿Por qué la gente se muere en los hospitales? ¿Por qué no están asignando los recursos desde el Ministerio de Finanzas hacia los otros ministerios? Y eso viene porque los dineros están enviados fuera del país. Mientras no tengamos recursos para educación, para salud, para infraestructura, simplemente el país está apagado y en la oscuridad se generan los fantasmas y se generan los diablos. Esto es lo que está pasando desde hace ya casi 5 o 6 años. El gobierno anterior, un resumen básico del gobierno anterior del señor Moreno, es que cogió todo el dinero del país, apagó el Estado, gastó lo menos posible y metió ese dinero en la Reserva Internacional para que los bonos de la deuda externa suban, y ahí había un negocio financiero brutal. Eso está pasando ahora. ¿Dónde está el dinero del país? Esa es la pregunta. Si tenemos un problema con jóvenes que están entrando a la delincuencia, tiene que ver con el Ministerio de Bienestar Social, si tiene que ver con el Ministerio de Educación, si tenemos gente que está muriendo por la diálisis que no se pueden hacer, tiene que ver con el dinero al Ministerio de Salud. Pregúntele usted al ministro de Obras Públicas. El día de ayer tenía que ir a la Comisión de Desarrollo Económico, no fue. Porque no puede decir que ya está construyendo o arreglando, por lo menos dando mantenimiento a las carreteras. ¿Por qué no puede? Porque el ministro de Finanzas no le pasa los recursos. Y ese es el siguiente reto que tiene la Asamblea, el hablar y el exigir a estos ministros que hagan su trabajo, que entreguen los recursos. El resto es una decantación de eso, no es políticas públicas desde el gobierno, desde los ministerios, existe, y existe desde hace décadas. Los ministerios tienen claro un plan de desarrollo, pero si no les ponen recursos, no hay a dónde irse. No, entonces, ahí es cuando viene la Asamblea Nacional como la supuesta piedra de toque, que es la que bloquea al gobierno. ¿Bloquea el gobierno? ¿Es verdad que la Asamblea le bloquea al gobierno? Tenemos una primera ley tributaria, que era para recaudar en principio 10.000 millones de dólares y que en el fondo tenía un manejo de más de 100.000 millones de dólares en el libro 3 corporativista. Y esa ley por la Asamblea pasó íntegra. O sea, el gobierno tiene toda esa estructura y esa herramienta fiscal para haber solucionado muchos de los problemas que tiene el país. Pero no lo hace, porque el dinero no está en el país. El dinero sigue saliendo a esa reserva internacional. Tenemos la segunda ley, la ley de inversiones. Esta ley que dice, como hay la ley de inversiones, entonces no podemos... ¿Fue rechazada por la Asamblea? Fue analizada, fue aceptada, revisada, debatida, se planteó un informe de mayoría, yo planteé un informe de minoría, se analizó de todas maneras y finalmente, en la suma y resta entre las cosas buenas y malas que tenía,
mucho más fuertes eran las malas que las buenas. Y por eso la Asamblea, defendiendo intereses del país, defendiendo los intereses del país, decidió negarla. Pero más allá de eso, hay otras leyes, vetos presidenciales a los que nos hemos allanado, hemos aceptado. Entonces, la Asamblea hace lo que tiene que hacer. No, yo estoy de acuerdo con usted, yo le he político. comentado, a mí siempre me hace ruido cuando dicen que la Asamblea bloquea al Ejecutivo cuando la única ley negada en los 11 meses de Lazo es la ley de inversiones. La ley de inversiones. La reforma tributaria, ahí usted sabe lo que pasó en noviembre, finalmente entró en vigencia. Y las otras leyes siguen su trámite ordinario, no es que han sido negadas. Entonces sí me llama la atención cuando desde el discurso oficial se dice que la Asamblea bloquea. ¿Sabe por qué? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque la única institución que tiene el poder de equilibrar, o digamos, puede equilibrar los poderes en una república es la Asamblea frente al Ejecutivo. En todos los países del mundo, en todo y en la historia de la humanidad. Las asambleas son el espacio del debate, del diálogo, del conflicto. Así es la democracia. De hecho, nuestro país tiene digamos, no está acostumbrado desde hace ya varios años a tener una asamblea deliberante. Lo que ha tenido es una asamblea de mayorías absolutas que solo alzaban la mano y ya estaba todo predefinido. Actualmente tenemos una asamblea que sí cambia, que sí tiene criterio, bien o mal. Vea, Partido Social Cristiano, eso no es oposición de gobierno. Sí. Se supone, ¿no? Sí. Pero en la ley de inversiones, como es cercano a su ideología, votó a favor. Entonces no podemos decir que existe un bloqueo de la Asamblea, sino de liberación. Usted va por la Asamblea, por cada uno de los 7 pisos, las 15 comisiones, y encuentra asambleístas, asistentes y asesores trabajando en diferentes leyes. La ley para los riesgos naturales es una maravilla de ley. No, o sea, usted sostiene entonces que la Asamblea no está bloqueada, no. Que la Asamblea está trabajando. Sí, por supuesto. Y la situación o esta controversia con la presidenta Llori. Esa es otra cosa. A ver, cuando nosotros ya conceptualmente hablamos de crisis política, estamos hablando de temas ya de violencia, de ruptura de la institucionalidad, etcétera. Cuando vemos una asamblea que trabaja y trabaja y trabaja en cada comisión, pero en el pleno existe un problema político-administrativo con una persona que al parecer está generando algunos problemas, porque así lo tengo que decir ahora. Claro, tenemos una complicación que se suma al hecho de que la Asamblea no comunica lo que hace. Si yo digo que la Asamblea está trabajando en varias leyes, muchos ciudadanos van a decir, ¿cómo es que está trabajando? Si no sabemos. Y es que la Asamblea tiene este gran problema de no contar lo que hace. Y no solo eso, también es como una persona maltratada a la que le pegan y se queda callada. No cuenta, no se defiende, no dice, no es verdad lo que me están diciendo. Y este problema comunicacional de la Asamblea hace que tengamos estos índices de poca aceptación frente a la ciudadanía, más la heredad que tenemos de asambleas anteriores, que sí quizás se portaron Pero no mal. Es un problema solo comunicacional, también hay un problema político. Dígame cuál. Le pregunto, esta situación con la presidenta. Por supuesto. A eso me refiero. Claro, pero justamente se ha dado el trámite dentro de un conflicto, porque estamos hablando de democracia, pero se ha dado el trámite y este rato hay que sustentar una denuncia. Y esa denuncia pues llevará a los siguientes pasos. Claro, es como en su familia. En su familia hay 5 personas, una se porta mal, no significa que su familia esté en crisis, significa que hay una persona que probablemente se porta mal y a quien hay seguramente que corregir. Eso es lo que está pasando en la Asamblea. Sí, pero, hay palabras que se usan demasiado libremente. Por ejemplo, esta palabra terrorismo. Un indígena o un campesino corta un árbol, bloquea una carretera, ya es terrorismo. ¿Eso es terrorismo? Pero se usa. La misma palabra corrupción se usa muchas veces en diferentes formas demasiado amplias. Y lo mismo con las crisis. No es que haya una crisis política o institucional, hay un problema político-administrativo
con una persona. ¿Cómo solucionamos ese problema político-administrativo con esa persona, asambleísta John Vinuesa? La Asamblea lo está solucionando, ha planteado la creación de una comisión que sustente la denuncia, que revise, que haga una evaluación de lo que acusa el asambleísta Torres, revisar en una matriz, la metodología es relativamente sencilla, una matriz de Excel, una tabla. Primera columna, las 27 funciones de la presidenta de la Asamblea. Segunda columna, las acusaciones del asambleísta Torres. Tercera columna, ¿hay prueba o no hay prueba que sustente lo que él dice? Y cuarta columna, valoración. Si ha incumplido funciones, la comisión dará una recomendación. Si no ha incumplido las funciones, la comisión dará otra evaluación. Ahora, esta comisión asambleísta John Vinuesa nace legítima. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Primero porque en los episodios del día martes, la presidenta Guadalupe Llori se negó primero a dar paso a que se conozca y se vote el cambio del orden del día propuesto por la asambleísta Marcelo Holguín, que es lo que provoca que le apelen la conducción de la sesión y finalmente esa apelación prosperó. Llega el primer vicepresidente de la asamblea, retoma la sesión, dispone que se toque ese punto, se aprueba el cambio del orden del día, se lo ubica como segundo punto, comienza el debate del proyecto de resolución y se integra la comisión pluripartidista. Pero a renglón seguido la presidenta Llori acudió otra vez a la Administración de Justicia para presentar una denuncia por incumplimiento de orden de autoridad competente, refiriéndose a las medidas cautelares que le beneficiaron el pasado 5 de abril y que provocaron que para esa sesión del 5 de abril el asambleísta Fausto Jarrín retire la intención de promover un cambio del orden del día para conformar ese 5 de abril la comisión pluripartidista. O sea, todo esto es un relajo. Pero sí que no es todo, es ella. Sí, pero estos temas son los que justamente generan estas discusiones políticas en la Asamblea. Yo le pregunto, con este antecedente que le estoy señalando, ¿hay legitimidad de nacimiento, de origen de la comisión que usted integra ahora, la comisión pluripartidista? Absolutamente, y legitimidad en varios sentidos, inclusive social y político. El hecho de que yo esté presente en esta comisión es súper interesante, debido a que yo no tengo una bancada, no tengo una agrupación, no tengo un grupo a quien responder más allá que los ciudadanos que me han elegido. Y eso en la Asamblea genera mucha debilidad política. No estás en una gran bancada en 47 votos que canten al unísono. Pero, sin embargo, anteayer se dio esto. Hubo la posibilidad de que un independiente, de verdad independiente, no independiente alineado a... ¿Usted no es parte de ninguna bancada? De ninguna, nunca la firmé. ¿Usted no está en el BAN ni en ninguna otra bancada? En ninguna bancada. Para ser parte de una bancada hay que firmar, y yo no he firmado. Mis actuaciones son muy claras respecto al hecho de una independencia. ¿Qué pasó? Aquí hay una resolución primera de una comisión de una sesión del CAL, del Consejo de Administración Legislativa. Una sesión que es absolutamente legal, pero en donde la presidenta ya generó un primer incidente. Luego viene la sesión del Pleno, donde se plantea algo que es normal y común en toda asamblea en el mundo entero, es una tradición legislativa, la posibilidad de apelar la presidencia durante una sola sesión. Y eso se lo hizo y la presidenta no quiso dar paso a algo que es evidente. Ojo, que si al final dio paso, yo me imagino que fue porque alguien ya le explicó y le dijo... Lo de la apelación. Sí. Ya le habrá oído. Es legal. Sí, no, más que nada le pueden decir, ojo que también puedes perder hasta tu calidad de asambleísta si sigues incumpliendo la norma legislativa. Y probablemente creo que ya entendió que no estaba haciendo bien. Respecto a las medidas cautelares, muchos abogados le llaman leguleyada. Hay un abogado amigo que me dice son astucias de chapulín, son esas cosas que ya, o sea, ya no tienen razón, pero que son de alguna manera buscar ganar tiempo para quizás solucionar el asunto. Si usted conversa con cualquier asambleísta, inclusive el gobierno que le apoya, porque son aliados con la asambleísta Llori, ya no quieren, ya no sienten que deben apoyarle. Converse con cualquier asambleísta y siempre le va a dar un criterio de que esto es insostenible, de que la asamblea ha tenido problemas administrativos y que es necesario un recambio. ¿Cómo se va a llevar adelante el trabajo de la Comisión Pluripartidista? Usted nos habla que es legítimo, que es legal.
Ustedes entiendo que ya fueron notificados por la Secretaría de la Asamblea, oficialmente son una comisión. ¿Cómo van a trabajar? Bueno, nosotros tenemos tiempo, 35 días máximo para trabajar en esto. El día de ayer nos reunimos de manera informal todavía porque no éramos comunicados, que ya la primera persona que fue nominada es la asambleísta Aguirre. Ella convocó para hoy a las 2:30, 2:50 de la tarde, la primera sesión en la cual hay un solo punto que es elegir presidente y vicepresidente, luego de lo cual tenemos que abocar conocimiento, es decir, darnos por enterados del asunto, pedir, solicitar el expediente, recibir el expediente y luego de eso invitar a las partes o pedir que vengan las partes a exponer sus pruebas de cargo y descargo. Una vez ahí tendrá que el asambleísta Yori y el asambleísta Torres decir cada uno su parte. Nosotros lo que hacemos es sustentar el proceso, generar un informe después de estas comparecencias y quizás otras, si es que consideramos que lo amerite, tendremos que ya presentar un informe. Ese informe deberá tener toda la documentación, los criterios básicos y una recomendación. Y en esa recomendación se dirá que se acepte la denuncia del asambleísta Torres, que se niegue la denuncia o que se archive el caso. Eso es lo que tiene que pasar en un máximo de 35 días. ¿Esta comisión es solo para el caso de esta denuncia o también será para las otras denuncias que fueron presentadas contra los 7 miembros del CAL? Le hago esta pregunta porque la asambleísta Pamela Aguirre dijo esto, que no era solamente para el caso de la denuncia del asambleísta Torres. A ver, cualquier cosa puede suceder en la asamblea, por supuesto. O sea, eso es, pero todo tiene que ser sustentado bajo procesos previos. Esta comisión es específicamente para el tema del asambleísta Yori. Si es que mañana la asamblea le da otra tarea a la comisión, será después de que le dé esa tarea, de que exista una resolución. Mientras tanto, tenemos que atenernos específicamente a lo que diga la comisión. Esta comisión no tiene que ser, y yo no me voy a prestar como burro pie para otro tipo de intereses. No tiene que ser un río revuelto en el que se pesque cualquier cosa. Tiene que ser algo basado en criterios, principios y valores, que es como yo me voy a comportar. Evidentemente, hay otras personas que responderán a los lineamientos de sus bancadas y habrá que ver qué es lo que pasa. Pero de mi parte, cumplo lo que me designó el Pleno. De alguna manera, digo, su designación en esa comisión sí como que sorprendió, claro. Porque usted bien anota, usted es independiente y no pertenece a ninguna bancada, pero por ejemplo, dejaron por fuera a la bancada del BAN, al Bloque de Acuerdo Nacional. No, ¿quién está? No es que le dejaron por fuera, es que ellos se fueron. Y cuando ellos se van... correcto, eso es bueno que usted aclare, porque se estaban quejando de que no fueron incorporados ni ellos ni Pachacuti. Créame. Y en lugar de Pachacuti lo pusieron a un separado de Pachacuti, que es el asambleísta Peter Calo. Es que aquí bien, vea, uno de los problemas fuertes de la asamblea es que y usted hablaba de los alcaldes y prefectos y decía que se están peleando y que qué raro. Claro, la ley tiene problemas y hace que los alcaldes y prefectos se peleen. En la asamblea tenemos un problema y es la misma ley de la asamblea, la ley legislativa, que genera una suerte de suprapoder de las bancadas. Cinco presidentes de bancada mandan, 5 presidentes de bancada deciden por todos y los asambleístas independientes nos quedamos por ahí a un lado, inclusive en los medios. Ven el número no todos por supuesto, ¿no? Pero evidentemente le dan más espacio a quien tiene esa bancada grandota con un montón de votos y esto genera problemas. Hay voces que no son escuchadas. Muchos asambleístas que usted puede ver dentro de las bancadas no tienen la voz porque su bancada no les da la autorización. Y eso se quería traducir a este tema de esta comisión. ¿Qué pasa con esta comisión si hubieran estado las 5 bancadas? Hubiera seguido lo mismo, ¿no? Hubiéramos visto, sabemos que está Creo, digamos la bancada de gobierno, Izquierda Democrática que es su aliado principal, Pachacute que es otro aliado de gobierno, hubieran tenido 3 votos, UNES y Social Cristiano hubieran tenido 2 votos y las cosas no hubiera pasado absolutamente nada. En este momento se genera una comisión que, claro,
tiene 2 votos muy duros, que es UNES y Social Cristianos, y luego están otros 2 votos, dos votos, digamos, de gente disidente de sus bancadas, ¿no? Y ahí habrá que ver cuál es la decisión que tomen ellos. Y está mi voto. Mi voto, que es extraño, que es incómodo, que finalmente es un poco políticamente impredecible, porque no está alineado a una decisión superior. Correcto. Lo último, en 30 segundos. ¿Ha tenido acercamiento usted con otros sectores políticos, con Izquierda Democrática, por ejemplo? Todas las bancadas, de una u otra manera, me han invitado a que conversemos, dialoguemos, y en el tema legislativo, por supuesto, hay muchas leyes en las cuales... Yo he estado en más de la mitad de las comisiones, he sido recibido proponiendo temas legislativos. Correcto. Asambleísta Vinuesa, estamos pendientes justamente del desarrollo del trabajo de esa comisión. Muy amable. Gracias a usted. Gracias a John Vinuesa, asambleísta independiente, integrante de la Comisión Pluripartidista ad hoc